Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión del curso de formación permanente, crecimiento personal y formación para padres también. Es una alegría nuevamente poder conectarme para esta otra sesión de nuestro curso. A todos los que se están uniendo desde distintos lugares del mundo, bienvenidos a este curso, a la sesión número 6. Quiero recordarles que para los que han preguntado, todavía no he enviado, hoy día 20 de agosto, todavía no he enviado el material. Estoy esperando unos días para que terminen de registrarse todos. Todos aquellos que quieran donar o hayan donado van a recibir el material y van a recibir también el acceso para el diploma para este curso y la constancia o certificado y demás. También recordarles, invitarlos a todos a unirse a este canal, suscribirse, es la manera más fácil de no perderse ningún video, de poder ingresar a cualquiera de los cursos y demás que ofrezco aquí. Así que los invito a seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter como Pablo Muñoz Iturrieta. También me pueden encontrar en mi página web, como aparece aquí, pablomuñoziturrieta.com. Muy bien, vamos a ir comenzando con esta sesión. Les recuerdo nuevamente para todos aquellos que quieran sacar mucho provecho de esta clase, de este curso, ir anotando. Obvio que los videos quedan aquí grabados. Muchos de ustedes me han mandado muchísimas preguntas, me han contado incluso que algunos ven el video nuevamente. Muchos me han preguntado si voy a poner estos cursos en la forma de podcast. Así que sí, estoy trabajando en eso para ponerlo como podcast, de tal manera que cuando viajen, cuando manejen de un lugar a otro, cuando estén haciendo deporte o lo que sea, puedan escuchar. Yo le saco muchísimo provecho de los podcasts. De hecho, estoy anotado muchos cursos, estoy anotado muchas personas que son muy interesantes y que transmiten formación muy buena. Y cuando salgo a hacer deporte, salgo a correr, cuando estoy trabajando, cuando estoy cortando leña, cuando estoy haciendo distintas cosas, me gusta muchas veces escuchar un podcast porque ahí uno va aprendiendo también muchísimo de tantos autores y personas con tanto conocimiento. Así que muy bien, les voy a contar una cosa, dos anécdotas. En primer lugar, ya me olvidé la primera. En primer lugar, que estaba leyendo unos artículos de neurobiología y una de las cosas interesantes, un descubrimiento que se hizo hace unos años, la neurobiología como ciencia es una ciencia bastante nueva porque no hace muchos años, no hace más de 15 años que se tienen los instrumentales o 20 años que se tienen por medio de la tecnología, se han desarrollado instrumentales para poder observar las reacciones del cerebro, para poder observar la estructura neuronal, la estructura neurobiológica del ser humano. Y una cosa interesantísima que se ha descubierto, y cuando lo leí esta mañana dije, esto va a venir muy bien para el curso, para mencionarlo, es que cuando un bebé nace prematuro, cuando un bebé nace con 5, con 6 meses de gestación, obviamente que a ese bebé le va a faltar un camino en su desarrollo, en los pulmones, en el desarrollo cerebral, que no va a ser lo mismo que si hubiese permanecido en el vientre de su madre los 9 meses de gestación. Y una de las cosas que la neurobiología ha descubierto es que una manera de compensar y acelerar y recuperar ese crecimiento perdido es por medio del afecto y especialmente por medio de la madre y el padre sosteniendo a su hijo, abrazándolo, dándole cariño y ofreciéndole seguridad. Es impresionante en estos estudios porque para poder corroborar esto, obviamente que a los bebés los tuvieron que llenar de cables y a los bebés prematuros con los cuales hicieron el estudio. Y estos científicos descubrieron cómo mientras ese bebé era mecido por su mamá, mientras la mamá lo amamantaba, mientras su padre lo sostenía en sus brazos y le transmitía ese cariño y ese amor, en el cerebro se veía y se podía notar un desarrollo y un aceleramiento, por así decir, y una recomposición
que no tenía un niño, por ejemplo, que estaba solo y que lo habían dejado solo en la terapia intensiva, en la maternidad, donde sea. Es increíble eso. Incluso se hicieron experimentos en niños que por cuestiones físicas de salud estuvieron separados en una incubadora, por ejemplo, estuvieron separados de la madre, estuvieron separados de su papá y por lo tanto perdían varias semanas en cuanto a esa relación afectiva con sus padres y cómo eso se podía recuperar nuevamente por medio de esa presencia y ese contacto físico. O sea, algo que me pareció realmente interesantísimo para comentar en este curso de hoy, estos efectos que tiene el cariño y el amor, que es mucho de lo que vamos a hablar hoy en día. También les recuerdo que el curso del mes que viene va a ser sobre esto que voy a anunciar ahora: hijos homosexuales, lesbianas, ¿qué hacer para prevenir o curar? Un curso que yo creo va a ser muy importante para entender la realidad de la atracción hacia el mismo sexo. ¿De dónde surge la homosexualidad? ¿Es algo con lo cual se nace o se hace homosexual? Hay muchos mitos al respecto, especialmente de parte del lobby LGBT, que tiran mitos todo el tiempo en base a mentiras o falsos estudios o falsa ciencia y demás para imponer la idea de esa identidad homosexual. ¿Se elige ser homosexual o es algo que se desarrolla en contra de la propia voluntad, del propio sentimiento? ¿Qué relación tiene la homosexualidad con la afectividad? Muchos me han mandado muchas preguntas estas últimas semanas con respecto a, por ejemplo, tengo un hermano homosexual, tengo una hermana lesbiana, tengo parientes, ¿qué hacemos? ¿Por qué se debe eso? Tengo hijos, por ejemplo, que varones que se están volviendo muy afeminados y estamos muy preocupados con mi esposa. Y en base a este curso, muchos se están dando cuenta por qué puede ser eso. ¿Qué está pasando ahí? Que es una manera de ese niño de pedir a gritos que el papá pase tiempo con él, o una niña pidiéndole a su madre que pase tiempo con él. Entonces vamos a hablar un poco de eso en la sesión de hoy, pero también les recomiendo encarecidamente que vean este curso que vamos a ofrecer la semana que viene, donde voy a ofrecer, el mes que viene, perdón, donde voy a ofrecer material que no se encuentra en general en español, pero he estado tomándome el trabajo de ir traduciendo muchas cosas y demás, y voy a compartir ese material para ustedes. Si son psicólogos, tienen que hacer este curso. Si son padres de familia preocupados en tal vez hijos que estén desarrollando algún problema, lo tienen que hacer. Si son padres que simplemente quieren prevenir esto porque quieren hijos emocionalmente fuertes, les recomiendo este curso donde vamos a profundizar algunas de las cuestiones de las cuales estamos hablando en este curso. Y también para todo aquel que quiere entender la realidad de la homosexualidad, propiamente llamada atracción hacia el mismo sexo, para tener un conocimiento, para dar buenas respuestas a sus hijos y demás, les recomiendo también este curso encarecidamente que lo voy a anunciar este fin de semana. Los cursos, como siempre, son gratis. Quiero mantenerlos gratis, por eso les quiero agradecer a todos los que apoyan, a todos los que donan. Todos aquellos que quieran hacer una donación, no importa cuál sea el monto, si quieren dar $1 o quieren dar más, lo que sea que ustedes dan, ayuda. De hecho, es mucho mejor que muchos ayuden poquito a que solamente uno o dos generosamente den alguna ayuda. Así que yo los invito y les agradezco a todos aquellos que han donado también para poder seguir haciendo todos estos cursos. Muy bien. También he recibido preguntas interesantísimas con respecto a la adopción, por ejemplo. Vamos a tratar de hablar y mencionar en relación a la adopción porque ciertamente que la adopción es un tema difícil. Difícil porque tarde o temprano ese niño adoptado se va a dar cuenta o va a percibir que fue rechazado por sus padres. Tal vez no fue rechazado por sus padres, tal vez fue una situación trágica, tal vez fue una muerte, tal vez fue una situación traumática, tal vez se encontraba en una situación ese niño que lo mejor era que no estuviese con esos padres. Por ejemplo, yo aquí en Canadá conozco varios casos, tengo matrimonios amigos que ellos se dedican a ser padres en situaciones en las cuales, por ejemplo, algún juez le quita los hijos a los padres porque los padres son adictos a la heroína, por ejemplo, porque son adictos a alguna droga y muchas veces los niños crecen con muchos problemas, traumas debido al alcohol, debido a la drogadicción. Y obviamente que el lobby LGBT que siempre lucha por la adopción, esos niños no los quiere. Entonces esos niños generalmente son familias pro vida las que los terminan acogiendo en sus casas y esos niños tarde o temprano,
habiéndolo observado personalmente, llega un momento cuando tienen 14, 15 años que se produce muchas veces una rebelión porque es un dolor muy grande el tener conciencia de que fueron rechazados o no pudieron ser educados o criados por sus padres. Y es muy realmente doloroso. Entonces voy a hablar también, y lo que diga hoy con respecto a los hijos también sirve para los hijos adoptados, también sirve para ellos. Una cosa que entonces vamos a recalcar en el curso de hoy, vamos a poner el banner acá, siguiendo con el tema de la afectividad humana y continuando con lo que veníamos hablando acerca de la virtud de la ecuanimidad, ese construir sobre roca, sobre sentimientos y emociones que están siendo controladas y puestas al servicio de mi vida. Vamos entonces a seguir profundizando con este tema tan interesantísimo. Muchos me preguntaban la sesión pasada, pero ¿cómo podemos controlar esas emociones? Bueno, vamos a dar ejemplos concretos, vamos a dar en esta sesión algunas técnicas para tratar de domar esas, como se dice, como se doma un caballo, domar esas emociones. Pero también les recuerdo que para todos aquellos que hayan donado y demás, les voy a ofrecer otro libro, voy a ofrecer 2 libros, uno propiamente sobre las virtudes y formación de las virtudes y otro libro sobre el control de las emociones específicamente, que es un libro, a mí me parece interesantísimo, escrito por un psiquiatra español, y en estos días conseguí la licencia, conseguí el derecho de autor, el permiso para poder distribuirlo a todos aquellos que donen. Así que les voy a compartir también ese libro que es muy interesantísimo, y cuando yo lo leí por primera vez cuando tenía en la universidad, cuando tenía 20 o 21 años, me impactó mucho. Lo he leído varias veces después de eso y lo uso mucho para dar consejos también. Así que eso puede servir muchísimo. Pero antes de eso, vamos a ir con una cuestión que parece de sentido común que yo les mencionaba la semana pasada acerca de las etapas del desarrollo y la oportunidad o las oportunidades que ustedes tienen de educar a sus hijos y de fortalecerlos y demás. El examen de las emociones. ¿Cómo nos podemos examinar nuestras emociones y cómo podemos realmente examinar la afectividad en general? Porque yo creo que al haber presentado las emociones, al haber presentado los afectos, uno ya tiene más conocimiento y más herramientas para hacer un examen particular, personal de cada uno, para ver dónde se encuentra. Recordemos que tenemos 3 etapas en la educación: el conocerse a sí mismo, el aceptarse no para decir, bueno, soy así, ya está, sino aceptarse para poder crecer, y en tercer lugar, el poder entregarse a los demás. Son las 3 etapas generales, por así decir, de las emociones. Del crecimiento, perdón, y la educación. Ahora, con respecto al conocimiento de las propias emociones, tenemos que preguntarnos varias cosas. Por ejemplo, si en mi temperamento, en esas emociones, el temperamento se va manifestando por las distintas emociones, si hay algún aspecto que sea honestamente malo, algo que sea malo por las consecuencias. El gran principio del discernimiento es interesante para poder discernir esos movimientos interiores del alma, movimientos interiores de la sensibilidad. El gran principio de la psiquiatría es interesante porque está sacado de los evangelios. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos de esas emociones. Si me llevan a situaciones de desgano, de abandono, de no bañarme, por ejemplo, eso pasa mucho. Es muy común cuando una persona cae en la depresión, por ejemplo, de decir, no me he bañado en semanas. He conocido personas que me han dicho, no me he bañado en meses, por ejemplo, por la drogadicción, por el alcoholismo, por el desgano. Lamentablemente, con toda esta situación de las cuarentenas, ha pasado que, por ejemplo, muchas personas que antiguamente eran adictos a algo han recaído nuevamente, han recaído al alcohol, han recaído en el alcoholismo, han recaído en actos homosexuales, por ejemplo, han recaído en la pornografía, han recaído en descontrolarse con respecto a la ira,
descontrolarse en las relaciones familiares. Y entonces ahí cuando uno realmente se tiene que preguntar y decir, ¿qué emociones realmente traen efectos malos en mi vida? Porque eso va a ser lo que me va a dar el criterio. Muchas veces no sabemos, como decía en el curso de 12 reglas para la vida, muchas veces no sabemos reconocer lo bueno, pero siempre sabemos y tenemos la capacidad de reconocer lo malo. Entonces, de todas las emociones que yo experimento, ¿qué emociones muchas veces si se desordenan me llevan a algo francamente malo o menos perfecto en mi propia vida? Y ahí lo que hay que preguntarse es lo siguiente, una vez que uno lo reconoce, es preguntarse, ¿qué estoy haciendo para sacar eso, para controlar esa emoción? Voy a dar algunos ejemplos concretos más adelante. ¿Qué estoy haciendo concretamente para domar esa emoción? ¿Estoy trabajando o me abandoné? Ya soy así, no puedo cambiar. ¿Sí? Otra pregunta interesante es, ¿me mantengo con un equilibrio constante? ¿Acaso tengo una especie de paz interior en mi alma? Por más que haya muchas emociones y situaciones y demás, pero tengo esa paz, la he alcanzado. ¿O soy una persona dada a la imaginación, al orgullo, a la subjetividad también? Porque muchas veces hay personas que se enfadan mucho, pero por cuestiones meramente subjetivas. Eso es interesante también. Hay que tener cuidado con el subjetivismo, porque así como el subjetivismo puede engañar a una persona con respecto a su propia identidad, como pasa en muchos casos de trastornos de identidad de género, también el subjetivismo me puede engañar con respecto a la percepción que yo tengo de mi vecino, de mi vecina, del que vive enfrente, de mi esposo, de mi esposa. Recuerdo una anécdota, les voy a contar. Una mujer vino a verme una vuelta hace muchos años con el celular del marido y me dice, mira, le quité el celular a mi marido que se lo dejó y todos los mensajes que tiene. Estaba enfurecida la mujer porque el marido lo estaba engañando, decía ella. Y resulta que me muestra el celular y resulta que esos celulares cuando primero salieron allá por el año 2004, 2005, antes que salgan los celulares inteligentes, venían con textos ya predeterminados. Por ejemplo, había un texto que si uno decía aprieto el 1 sale te amo, te quiero, te extraño, ya vuelvo y demás. Entonces la mujer vio todos esos textos y claro, le explotó la cabeza porque pensó, este hombre me está engañando. Y resulta que eran todos los textos, mensajes de textos predeterminados que uno los podía asignar a algún número del teclado y se acabó el problema. Entonces, muchas veces vemos eso y en vez de pensar, tranquilizarse, dejamos que la subjetividad y todas las emociones tomen control de nosotros y nos cieguen como cegó a esa pobre mujer. Y después la mujer se reía, pero imagínense el problema que le podría haber hecho el esposo y el esposo no tenía culpa de absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con la subjetividad, porque la subjetividad me puede llevar a herir a otras personas, me puede llevar a meterme en problemas, me puede llevar a que la gente se aleje de mí también. Que se aleje porque la persona que vive metida en el subjetivismo es una persona muy cansadora. ¿Y qué pasa con una persona cuando es muy cansadora? Uno naturalmente tiende a alejarse de esa persona. Y cuando esa persona se da cuenta que todos se alejan, se comienza a victimizar. Todos me dejan, estoy solo, nadie me acompaña, lo cual es la victimización, como hemos dicho muchas veces, es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Otra pregunta que nos tenemos que hacer y que es muy importante es, ¿me enojo con mi manera de sentir? ¿Me enojo con mis propias emociones? Porque también puede pasar eso. Puede pasar, por ejemplo, una especie de cadena y una especie de remolino y de tormenta que nunca frena. Tengo una reacción emocional y me di cuenta que estuve mal. Me di cuenta que eso no me ayuda. Y después me enojo porque tuve esa emoción. Y después me voy a enojar porque me enojé de que me enojé. Y entonces es una especie de remolino que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Y entonces es por eso que, por ejemplo, debemos realmente controlar y no irritarnos con la manera de pensar, con la manera de sentir, perdonarnos por los errores cometidos. ¿Sí? Muchas veces puede pasar que cometamos algún error y bueno, uno tiene que saber perdonarse también a sí mismo y tiene que tomar toda oportunidad para crecer, tiene que tomar toda oportunidad para mejorar.
en esta vida. Entonces, preguntarse también cuál es la actitud ante los fracasos. ¿Cuál es la actitud ante un fracaso? ¿Tiro todo por la ventana o tiro la toalla, por ejemplo, como se dice una expresión en la Argentina? Desespero de todos y de todos, porque la desesperación es una emoción que es muy mala también, como habíamos visto. Es una desesperación en la cual se percibe un mal como inevitable. Entonces no veo camino, no veo salida. Entonces cuando discierna mi propia vida y me dé cuenta que los frutos que estoy dando son de desesperación, hay algo que tengo que hacer al respecto, porque estoy mirando la situación de una manera que no me ayuda a crecer. ¿Y cómo voy a controlar eso? Lo vamos a ver más adelante, pero siempre decimos que el conocimiento es la entrada de las emociones. Es por el conocimiento que todas las emociones saltan. Entonces lo que hay que controlar es el conocimiento mismo. Y muchas veces es controlando la imaginación, porque es la imaginación la que me hace entrar en estados emocionales. Es la emoción la que me hace entrar en resentimiento, la imaginación, perdón, esa memoria del pasado, esa manera de percibir cosas que me pasaron en el pasado, me hace caer en una situación de victimización que tal vez no me ayuda en absolutamente nada. Entonces, ¿por qué me quejo generalmente? ¿Acaso yo busco que me compadezcan, que me consuelen? Porque eso también puede ser una especie de vanidad y es un hábito que es peligroso, es una costumbre peligrosa porque nunca me va a permitir crecer, porque voy a necesitar ser víctima. Si yo busco el consuelo, si busco la comprensión, significa que estoy en una situación en la cual me paro como víctima. Y eso es importante. Entonces, y después lo otro que hay que preguntarse siempre es, ¿cuán grande es mi nivel de entrega hacia los demás? Especialmente de sacrificio. Porque solamente el que se sacrifica, el que es generoso, el que se entrega a los demás, a su familia, a los que les corresponde, es la persona que ha alcanzado ese tercer nivel de maduración y de crecimiento dentro de la vida personal. ¿Hasta qué punto me puedo realmente entregar a los demás? Por eso también esa importancia que yo les decía de entrenar a sus hijos a que se entreguen. Entrenen a sus hijos a que se entreguen. Entreguen y entreguen cada vez más. Una cuestión interesante, por ejemplo, en la psicología, cuando hay una persona que ha caído en la depresión, una especie de desesperación, en victimización, lo primero que tiene que hacer esa persona es olvidarse de sí mismo. Se tiene que olvidar de sí mismo. Y una de las mejores maneras para que alguien se olvide de sí mismo es trabajando con personas que tengan problemas de en serio en esta vida. Por ejemplo, yendo a un hogar de ancianos, yendo a un hogar de discapacitados, yendo a un lugar en el cual uno vea el dolor del otro y salga de sí mismo. Y salga de sí mismo. Si recuerdo, hará cosa de más de 10 años, tenía un grupo para familias con hijos especiales, con discapacidades, había niños autistas, niños con síndrome Down, niños con parálisis cerebral, niños sordomudos, niños ciegos. Y una de las razones por las cuales comencé este grupo de formación en los Estados Unidos fue porque me di cuenta que todas estas familias vivían, no todas, pero la mayoría, en un estado de victimización, en primer lugar, y en segundo lugar, en odio. Odio hacia la vida, odio hacia Dios, que les había dado un hijo así, ¿cómo puede ser? ¿Por qué mi hijo nació así? Y era un odio que tenían hacia todo. Y entonces, en estas reuniones, fue como hacer una especie de alcohólicos anónimos, donde todos se ponían en la ronda y cada uno iba contando su historia. Y resulta que cada historia era más dura que la otra. Había gente que había tenido historias durísimas, muy duras. Y recuerdo que en la primera reunión que tuvimos habían unas 20 familias y la primera madre contaba cómo ella, por ejemplo, había tenido trillizas y por falta de oxígeno en el momento del nacimiento habían quedado con parálisis cerebral, una de ellas había muerto, tenía las dos niñas y luego quedó embarazada de vuelta y la otra niña tuvo autismo y entonces la esposa ante una situación así la terminó abandonando. Una historia muy dura. Y entonces la otra mujer que estaba al lado y el esposo que venían con un hijo de síndrome Down vieron a esa mujer y dijeron, pero esta mujer sufre mucho más que nosotros.
Y así un caso tras otro, de historias personales, de mucho dolor, de mucho sacrificio, con hijos discapacitados. Hasta que en un momento, la última señora que habló, y que nos impresiona a todos, ella dijo, yo no estoy aquí porque tengo un hijo con discapacidad. Yo estoy aquí porque no tengo a mis hijos. Y comenzó a contar su historia, cómo ella había tenido mellizos, tenía un niño de 2 años, y un día, esto en los Estados Unidos, había ido a comprar al supermercado, sale del supermercado con el carrito, con los 2 bebés, con el niño de 2 años, con todas las bolsas de compra, y comienza a cruzar una avenida, tenía el paso ella para cruzar, y de repente un vehículo, ella todavía recuerda que fue una mujer, cruza en rojo y la atropella. Y ella se despierta, o la despiertan porque la habían puesto en coma inducido. Se despierta más o menos a los 2 meses de ese accidente y lo primero que hace es, denme los bebés para darles de mamar. Los bebés que habían nacido hacían 2 o 3 semanas antes. Y ahí el esposo les dijo que habían muerto todos, los 2 bebés y el niño de 2 años. Y esa mujer en ese momento dijo, todos ustedes aquí se lamentan por hijos que tienen. Y yo ojalá tuviese a mis hijos conmigo. Y fue una lección muy fuerte la que dio ella, porque ella en ese momento dijo a mí, cuando Dios me quitó mis hijos, yo me pregunté cuál era la lección de vida que yo tenía que aprender de esto. O sea, esa mujer podría haberse victimizado, pero esa mujer, cuando ella se enteró en el hospital de que sus hijos habían muerto, lo primero que se preguntó es, Dios, ¿qué quieres que aprenda de esto? Y ella contó cómo, por un largo camino, fue comprendiendo el misterio de la cruz y el sufrimiento. Que Jesucristo le había dado esa oportunidad de perder a sus hijos para profundizar más en el dolor verdadero. Y ella dijo, yo ahora cuando veo a Cristo crucificado tengo un conocimiento mucho más profundo de lo que tenía antes de que perdiera a mis hijos. Y entonces ella dijo, yo vengo aquí para acompañarlos y para ayudarlos. Yo estoy aquí para compartir con ustedes mi dolor y que mi dolor también ayude a curar no solamente mis heridas, sino también la de ustedes. Y fue muy profundo eso. Fue muy profundo porque muchos padres, claro, que vivían victimizándose, fue como un llamado de atención muy grande. Un llamado de atención muy grande de caerse en la victimización. Esta mañana, por ejemplo, vi una noticia en el diario Clarín de Buenos Aires, haciendo toda una campaña ya en la Argentina por la eutanasia. Una mujer de la provincia de Misiones que tiene un hijo con parálisis cerebral. Y es algo muy duro, yo lo sé muy bien a eso porque en nuestro grupo, en nuestra fundación que comenzamos, teníamos muchísimos niños con parálisis cerebral. Y no es fácil. Las madres, por ejemplo, que comenzamos a ayudar, le conseguíamos a alguien que cuide a esos niños para que pueda ir a la iglesia, para que pueda ir a la peluquería, para que pueda ir a hacer las compras, porque viven atadas a niños que no se pueden alimentar, que no pueden bañarse, que no pueden asearse, que no pueden caminar, que dependen absolutamente como si fuera un bebé, pero tienen el cuerpo de una persona de 20, de 25, de 30 años. Y entonces, ante ese misterio del dolor humano, es muy importante tener un control muy grande de las emociones y llegar a un nivel de entrega tan grande que haga que una madre y un padre dé su vida por esos hijos. Por eso el mundo de hoy no entiende estas cosas, porque es un mundo que vive de las emociones y las sensaciones. Y es por eso que cuando la gente escucha este caso, muchos dicen, pero entonces, que muera. Hay que aprobar la eutanasia para estos casos. ¿Por qué es eso? Porque se mueven con el sentimentalismo. En uno de los comentarios en Instagram, en esta noticia de Clarín, una mujer había puesto, pero si los animales dejan a sus cachorros tirados cuando tienen problemas y defectos, nosotros también tenemos que aprender a hacer lo mismo aunque suene duro. Pero nosotros no somos animales, porque nosotros tenemos la capacidad de entrega que un animal no la tiene. Y es ahí cuando se muestra la grandeza del ser humano. Entonces, si un padre, una madre o cualquier persona en cualquier situación de la vida dice quiero ser la persona más grande que pueda ser, eso se va a manifestar en entrega y solamente en la entrega.
Y hay personas que tienen esa oportunidad de entregarse que otros no tienen. Y entonces, si un padre, una madre tienen hijos adoptivos que le van a causar mucho dolor, porque eso es así. Si un padre o una madre tienen hijos con discapacidades, con problemas de salud, hijos que han caído lamentablemente en la drogadicción, hijos que han caído en el alcoholismo, hijos que han desarrollado una atracción hacia el mismo sexo y tal vez causan un dolor muy grande en la familia, tienen que saber ustedes que tienen una oportunidad única de entregarse hacia los demás. Y una oportunidad también de sufrir y especialmente de encontrar sentimiento, un sentido, perdón, de encontrar sentido en el sufrimiento. Ya que en esta vida la persona que alcanza la plenitud psicológica, la plenitud emocional, no es la persona que anda feliz y contenta y cantando todo el día. Porque eso de mostrarse eufórico todo el tiempo es de inmaduros. La plenitud plena en esta vida se alcanza cuando se encuentra sentido en esta vida. Se encuentra sentido, es ahí. Y especialmente el sentido más profundo, solamente y de modo misterioso, se encuentra en el sufrimiento. Por eso es realmente profundo el entender todo eso. Y fue el testimonio que dio esta mujer, por ejemplo, ante todos estos padres que de alguna manera rechazaban a sus hijos, que rechazaban a Dios, que rechazaban a la vida. Porque esta mujer dijo, ojalá yo tuviese a mis hijos, aunque tuviesen alguna discapacidad, aunque tuviesen parálisis cerebral, aunque tuviesen síndrome de Down, aunque fuesen sordos, mudos o ciegos, ojalá yo tuviese a mis hijos cada día y no los tengo. Ni siquiera se pudo despedir de ellos. Entonces, realmente hay que tener un nivel de profundidad también para ver estas cosas. Pero el nivel de profundidad es algo propio del ser humano. No somos animales. Y las ideologías de hoy en día que nos imponen el sentimentalismo, que nos imponen las emociones como base de todas nuestras decisiones, no hacen más que volvernos en animales. Por eso después hablan de los derechos animales, porque claro, como somos iguales que los animales, y obviamente que los animales van a tener los mismos derechos que el ser humano, entonces. Eso es interesante. Ahora bien, vamos a hablar de un tema que es pero muy importante entonces. Y es que las personas que presentan problemas emocionales están literalmente muy necesitados de afecto. Están muy necesitados de que alguien les diga te quiero. Y todo niño necesita vincularse con el propio padre de su propio sexo. ¿Sí? El hijo necesita vincularse con su papá y la hija necesita adquirir un vínculo muy estrecho y muy cercano con su madre. ¿Y por qué es eso? Porque el padre le va a enseñar al varón a ser hombre y la madre le va a enseñar a la niña a ser mujer. Y luego la madre le va a enseñar al hijo cómo tratar con mujeres y el padre le va a enseñar a la hija a cómo ver un hombre. Por eso hay una gran correlación muchas veces entre, por ejemplo, tener un padre malo, una imagen mala de padre, lleva muchas veces inconscientemente a la mujer a elegir un hombre no tan bueno como compañero de vida. Son como ciclos y cadenas. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque la mujer, la niña creciendo, no tuvo una imagen del hombre verdadero. Por eso es importante a las madres inculcarle a las hijas y si por alguna razón están solas, si por alguna razón son madres solteras, si han sido abandonadas, es importante a sus hijas mostrarle la imagen de un hombre verdadero. No la del hombre que los abandonó, del hombre que las maltrató, del hombre que se portó mal con ellas, sino de un hombre que se entrega completamente. Es muy importante eso. Es muy importante que una mujer conozca que existe esa idea, porque si no, la mujer va a pensar que todos los hombres son iguales y va a ser muy fácil después caer en el feminismo, en el engaño feminista, por ejemplo. Entonces,
Otra cosa importante, muchos me dicen, ojalá yo hubiera sabido esto, ojalá hubiera tenido eh, esta oportunidad hace tantos años. Muchas madres me dicen y me han escrito, hemos cometido tantos errores con nuestros hijos y ahora vemos el por qué. Pero quiero que sepan algo, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para sanar, para madurar, nunca es tarde para llegar a la plenitud de la propia identidad, nunca es tarde para recomponer la relación con un padre, con un hijo, con una esposa, con un esposo. Nunca es tarde. Y hay una cosa que es interesante, que es la siguiente. Un hombre necesita y debe vincularse con hombres antes de poder ser un hombre con una mujer. Y una mujer debe vincularse con mujeres antes de que pueda ser una mujer con un hombre. ¿Qué significa esto? Significa que los padres tienen la función de educar hijos afectivamente fuertes. Y como vamos a ver en las etapas del desarrollo emocional, hay un momento en que, con respecto a los hijos varones, es el papá el que tiene que dar el paso adelante y la madre tiene que dar un paso al costado, para que ese padre se vincule con su hijo y le enseñe a ser hombre con hombres. Y lo mismo con la hija. La madre tiene en un momento que ella tomar control de esa hija y enseñarle a ser mujer entre mujeres para que esa mujer un día pueda ser mujer con un esposo, con un hombre. Y aquí se van a tener que plantear muchas cosas, porque muchas veces pasa que hay padres que viven alejados de la casa por el trabajo, por las obligaciones, por ocupaciones, por distintas situaciones. Y es importantísimo que tengan las prioridades claras y que hay sacrificios que a veces no valen la pena hacerlos, porque después se van a arrepentir. Por ejemplo, les voy a contar algunas historias. Estando en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de tratar con cientos y cientos de familias. Con cientos, estoy hablando de hijos con problemas, de familias que vivían situaciones dramáticas, historias muy duras de personas que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, hombres que tuvieron que dejar su familia detrás, a veces por muchos años esperando poder traerlos a los Estados Unidos, madres y padres que cruzaron el desierto buscando un futuro para sus hijos y dejaron sus hijos en el camino con sus abuelas, con tíos, con parientes, esperando acomodarse en los Estados Unidos, conseguir un trabajo, conseguir una casa y traer a sus hijos. Y muchas veces eso era un ideal, porque cuando estas familias llegaban a los Estados Unidos se encontraban con una realidad muy dura, no sabían el idioma, al no tener educación a veces conseguían trabajos mal remunerados, al no tener papeles en la construcción se gana mucho más, pero al no ser legales era muy difícil a veces trabajar en ciertas compañías y demás. Y entonces me pasaba mucho, por ejemplo, que estas familias, conocido casos, por ejemplo, de mamás que venían llorando a pedir ayuda para poder sobrellevar el hecho de que habían dejado a su hijo cuando tenía 2 años y ahora esos hijos tenían 17, 18 años. Hacía 16 años que no los veían. Es algo muy difícil, ¿no? ¿Qué madre dirá, yo voy a dejar a mi hijo cuando tiene 2 años y han pasado 14, 15, 16 años y no los he visto más? Es muy duro. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que muchos matrimonios lograban traer a sus hijas o hijos cuando tenían 15, 16 años. Habían pasado tal vez 15, 14, 13 años desde que los habían visto por última vez. Tal vez hablaban por teléfono, pero nada más. Y entonces esos hijos que se habían creado con sus abuelas, de repente se encontraban en otro país, con otro idioma, con padres que no habían tratado con ellos, con padres que esos hijos percibían como que los habían abandonado. Y eso se creaba una fricción muy grande en ese entorno familiar. ¿Por qué? Porque no hubieron elementos centrales en la vida de esos niños. Y entonces es necesario en esos casos recomponer esa relación. ¿Es posible? Sí es posible, pero hay que sanarlo. Y hay que tener en cuenta que si uno a sus hijos, por distintos motivos, los ha hecho pasar a segundo plano, sí o sí ahí va a haber una herida, aunque el niño no lo exprese.
Si los padres han estado alejados, si los padres han estado trabajando, si los padres por distintas circunstancias no han podido pasar tanto tiempo con sus hijos, esos hijos lo van a resentir. Y esa va a ser una relación que está herida. Es importante saber eso. O tal vez yo he vivido con mis hijos, pero no he jugado con ellos, no he hecho cosas. Un padre que con sus hijos varones no los lleve a jugar al fútbol, que no los lleve a pescar, que no los lleve a salir, que hagan salidas, que salgan del entorno. Es muy importante sacar a los hijos del confort y llevárselos a la aventura, por así decir, a hacer campamentos, llevárselos al bosque, llevárselos a la montaña. Eso es importante. Es muy importante eso, es clave en el desarrollo de la masculinidad, por ejemplo, en el varón. La primera vez que yo salí solo, fuera del entorno familiar con mi padre, yo tenía 5 años, por una semana entera, en medio de la cordillera de los Andes, durmiendo a la intemperie, pescando para comer y demás. Y fueron cosas que a mí me han marcado mucho, porque es la realidad de la vida. La vida no es fácil. Y muchas veces la dureza de la vida hay que empezar a introducirla con esas cosas. Durmiendo en el piso, en la intemperie, en una carpa. Que eso la vida de la ciudad no lo ofrece. La vida de la ciudad, lamentablemente, aunque muchos de ustedes tal vez viven en la ciudad, la vida de la ciudad crea jóvenes débiles porque tienen todo a la mano. Entonces es necesario sacarlos. De hecho, si a mí me preguntan qué vida es más acorde a la plenitud del ser humano, y es la vida del campo. Porque en el campo hay menos ideologías, en el campo hay menos tentaciones, en el campo no existe ese bombardeo constante de todo este progresismo y demás. Entonces, eso es importante. Ahora bien, vamos a hablar entonces de las etapas de desarrollo. Y para estas etapas de desarrollo, como no tenemos tiempo para desarrollarlas, tanto para el varón como la mujer por separado, la vamos a ir presentando para ambos. Voy a hacer las salvedades, pero en la página web mía, simplemente vayan a mi página web que lo voy a publicar más tarde, pablomuñoziturreta.com. Ahí van a ver determinadas las listas para el varón, si tengo un hijo varón y si tengo una hija mujer. Ahora, esto que vamos a hablar ahora es interesante porque la ciencia ha demostrado que son actitudes que tenemos que tener con nuestros hijos para que ellos se desarrollen emocionalmente, para que sean afectivamente fuertes. La neurobiología ha demostrado que con estos pasos, por ejemplo, ustedes ayudan a que el cerebro de ese niño se vaya desarrollando acorde a su edad y a las etapas. Y que vaya cerrando etapas, porque si esto llega a faltar en algún momento, hay una etapa que en el niño no se cerró. Y como decía el doctor Cohen, si ustedes no los tocan a sus niños, otra persona lo va a hacer por ustedes. Eso es algo muy duro, es una frase muy fuerte, pero a mí me parece que cala hondo, ¿sí? Eso es importante. Muy bien, vamos a ir con las etapas. Primera etapa, que va entre el día que el niño nace y el año y medio. Es una etapa muy interesante porque, como yo les decía, los estudios de la neurobiología demuestran que hay que alzar y tocar al bebé. Es importantísimo, porque esto hace que el cerebro no solamente se desarrolle y esas emociones se satisfagan y el niño se tranquilice, sino que también si por alguna razón el bebé no se desarrolló completamente en el vientre de la madre, el hecho de que sus padres lo abracen, que sus padres lo tengan en sus brazos, hace que el desarrollo del cerebro se acelere y llegue a la normalidad de lo que tendría que haber sido si ese niño hubiese estado en el vientre de su madre hasta los 9 meses. Eso es importantísimo. Alzar al bebé. Ustedes van a decir, bueno, pero eso me parece obvio, Pablo. Bueno, yo le voy a decir algo. Yo he conocido muchísimos casos de madres que nunca alzaron al bebé, que ni siquiera lo besaron. ¿Por qué? Porque muchas veces lo rechazaban, porque muchas veces esperaban tener una nena y tuvieron un varón, por ejemplo. Eso pasa con muchas feministas que quedan embarazadas y tienen un varón. ¿Por qué ustedes se creen que Charlize Theron, esta actriz, está hormonizando a su hijo varón y lo está haciendo niña? Porque siempre quiso tener una niña. Y le está causando por su propio trauma psicológico, porque esa mujer tiene un trauma psicológico, obviamente, eso no es normal. Ese trauma psicológico le está creando otro trauma en su hijo.
Entonces, eso es importantísimo. El alzar al bebé, el mirarlo a los ojos. Es importante que el papá y la mamá miren a su niño de 0 a 1 año y medio a los ojos, porque el mirarlo a los ojos le da al niño la protección y ese sentido de seguridad que está buscando. Son cosas simples, simplemente tienen que pasar tiempo con ese niño y sonreírle y mirarlo a los ojos. Y ustedes van a ver, es tremenda la conexión que pueden tener con ese niño. ¿Sí? Poner la cabeza del bebé sobre el pecho de uno, por ejemplo. Es muy importante que el bebé escuche el latido del corazón del papá y de la mamá. Tocarle la piel, besarlo. Son cosas, signos de afecto que los niños necesitan mucho, desde los 0, desde que nacen hasta el 1 año y medio. Esta lista la voy a poner igual en la página web para que la tengan bien ahí expresada. Luego, hay una etapa, vamos a poner aquí hay una segunda etapa que es de separación. Se separa el niño y el niño comienza a tomar conciencia de que es un individuo distinto. Por eso aquí es cuando el niño, por ejemplo, aprende a caminar y comienza a salir corriendo y no quiere estar y la madre lo va a agarrar y el niño sale corriendo, la hija. ¿Eso por qué es? Y el niño lo hace a propósito, porque quiere demostrar que yo soy una persona distinta. Soy una persona, soy un individuo. Y entonces busca diferenciarse. Es la etapa del no. El niño comienza a decir no, 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 porque claro, como los padres le dicen que no abra esto, que no abra aquello, es la etapa en la cual los niños abren los cajones. Mi madre me decía que yo era el terror de los cajones, porque yo iba y abría todos los cajones. ¿Por qué lo hacía? Posiblemente porque quería diferenciarme. Si yo sabía que eso a mi mamá la desencajaba, entonces yo lo iba a hacer a propósito. Es la etapa más terrible del ser humano. Los 2, los 3 años, todos ustedes que han tenido hijos se van a dar cuenta, es la etapa más difícil. Un niño entre 2 y 4 años es un terror por estas actitudes, ¿no? Ahora, en esa etapa es muy importante alzar a los hijos porque cuando ustedes alzan a sus hijos, el niño se siente seguro. Hay una sensación de seguridad que el cerebro es interesantísimo, cómo esas facultades se activan. Tengo seguridad. Y eso proporciona un lazo de amor y de vínculo muy seguro. Una cuestión, perdón, que me olvidé de mencionar recién con respecto a la etapa del bebé. Es muy importante amamantar a los niños también. Hoy en día que hay muchas mujeres que dicen, no, me va a destruir mis pechos y lo que sea, es importantísimo amamantar por 2 razones. Primero, porque la leche materna ayuda al desarrollo del cerebro. Eso es importante. Y segundo, porque al amamantar al niño hay una transferencia de hormonas de la madre al hijo. Y esas hormonas son necesarias para el desarrollo de su cerebro también y para el desarrollo del lazo de la confianza. Hay niños, por ejemplo, se ha demostrado que les cuesta relacionarse porque puede ser una de las razones que esa hormona nunca la recibieron de su madre. Entonces es importante eso. Es importantísimo. Vamos a la segunda etapa entonces, alzar a los hijos, mirarle a los ojos. Eso hay que continuarlo siempre. A los niños hay que acariciarlos, hay que tocarlos, hay que besarlos de forma sana. En mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado cuento la historia de una mamá en la cual yo le pregunté si alguna vez había tocado a su hijo en su vida, si lo había tocado, y me dijo solamente para peinarlo. O sea, la mamá era peluquera, o sea, aquí en Canadá. Y claro, un niño que la mamá nunca lo había tocado, nunca le había mostrado afecto, obviamente que a los 5 años comenzó a desarrollar un trastorno de su propia identidad y la maestra ideologizada pensaba que era un niño trans. Era un niño que nunca le habían dado afecto y amor. Nunca le habían dado afecto y amor. Entonces, tocarlos es importante, besarlos de forma sana a los niños. También es importante, por ejemplo, y eso muchos psicólogos buenos lo recomiendan, es que el papá sea el que bañe a su hijo en esta etapa. Que él lo bañe, que de tal manera que ese hijo no tenga vergüenza de estar con un hombre, ¿cierto? Y que la mamá bañe a su hija. Voy a poner bien la lista para que se entienda bien lo del varón y lo de la niña. Lo que voy a decir ahora es con respecto al papá, si es un varón, o una mamá, si es una niña. Jugar con ellos.
Es importante que el padre del mismo sexo juegue. No significa que el papá del otro sexo no juegue, pero es importante que el papá del mismo sexo juegue. Que el papá, por ejemplo, juegue con el niño, que lo lance al aire, que haga actividades que sean fuertes, de acuerdo a la capacidad física del niño, pero que las haga. Que lo haga montar como si fuera un caballo. Distintas actitudes varoniles, porque es importante en el niño varón, por ejemplo, tener esto. Establecerle límites, por ejemplo, también. Por ejemplo, que el niño gatee, que camine, pero también tener límites apropiados para la protección. Y también saberle decir que no, porque es importante eso. Y el niño, en esta etapa, comienza a aceptar también el control del padre. Aunque se sienta bastante fuerte para separarse, para individualizarse y demás. El padre, por ejemplo, permite que su hijo varón se enoje. Muchas veces el hijo varón se va a enojar con respecto a la madre, porque la madre no lo dejó hacer esto o aquello, y el padre ahí tiene que neutralizar eso. ¿Sí? El padre tiene que tener esa capacidad, digamos, de que no haya una fricción que muchas veces puede pasar. Ahora bien, la mamá, por ejemplo, en esta época, tiene que participar en actividades femeninas con su hija. Y lo mismo al respecto del papá, de pasar mucho tiempo con su hija. Pero especialmente la hija se va a sentir poderosa para separarse, para individualizarse, pero acepta el control de sus padres. Y la madre es la que modela una especie de feminidad sana. Especialmente la madre da la imagen a su hija de la alegría de ser esposa, de ser madre y demás. Eso los niños lo observan mucho. Por eso cuando un niño no tiene eso en su familia, es una falta grande. Eso se nota mucho, por ejemplo, en niños adoptados por parejas homosexuales. Todo esto que yo estoy mencionando ahora, los niños de parejas homosexuales se lo pierden. Se lo pierden y eso crea unas deficiencias afectivas, emocionales bastante serias, lamentablemente. ¿Sí? Y luego viene una etapa de socialización que podemos en rasgos generales poner de 3 a 6 años. Eso depende de cada niño, de su madurez, de su desarrollo y demás. Pero entre los 3 y los 6 años hay una etapa de, por así decir, socialización. Y una cosa importante aquí es que los padres, por ejemplo, el papá juegue con los hijos, pero juegue de una manera... El hijo en esta época le gusta jugar de manera fuerte, brusca. Y es importante que lo haga con el papá. Y que pelee, que haga batallas y luchas y todo. Y no hay ningún problema, porque el papá siempre le va a poder controlar la fuerza al hijo. Y le va a poner límites. Pero el hijo necesita demostrar esa hombría, necesita que puede ser como el papá. Y eso es importante. Practicar deportes, subirse a un caballo, andar en bicicleta. No se preocupen si el hijo se cae y se lastima, nadie se muere por eso. Y es ahí cuando el hombre, por ejemplo, le da los límites verdaderos al hijo, porque la mamá siempre trata de sobreprotegerlo, ¿no? Que ponete el casco, ponete aquello, que te vas a caer, te vas a lastimar. Entonces hace falta un equilibrio dentro de la familia y el equilibrio con respecto al varón lo va a dar el papá, no la mamá, porque la mamá, como lo decíamos en el curso de 12 reglas para la vida, muchas veces lo sobreprotege al hijo sin querer y lo hace débil. Es el gran problema de la educación hoy. Porque, con todo el respeto a todas las queridas maestras, la educación hoy en día está tomada por mujeres. Casi 100%. Con algunas excepciones. No hay paridad de género como tanto se dice. ¿Y qué pasa? Significa que los niños hoy por hoy en las escuelas viven reprimidos por todas estas mujeres que les controlan y que no pueden entender por qué los varones son así. Cuando en realidad los varones necesitan estar luchando, necesitan la agresividad. Si yo tuviese una escuela, yo haría que los varones salgan de la clase y estén con varones y que vayan a jugar al bosque, que peleen, que se caigan, que se lastimen, que corran, que saquen toda esa energía y que se hagan hombres, además de ser personas que aprendan. Eso es importante, que la educación contemporánea no tiene en cuenta todos estos aspectos emocionales, afectivos y demás. Los atan a los pobres niños a un banco y eso es inhumano. Eso es inhumano.
Por eso, por ejemplo, muchos me preguntan esto y voy a tener varias charlas con personas que hacen homeschooling porque muchos lo han pedido y vamos a hablar con gente de Estados Unidos, de Chile, de otros países que tienen mucha experiencia con sus propios hijos para que ustedes vean. Pero muchos dicen, pero los niños de homeschooling, ¿cómo se socializan? Yo le voy a decir esto, ¿cómo se socializan los niños en la escuela que viven encerrados y atados a sus bancos? ¿Cómo se socializan esos niños? Porque los niños que hacen homeschooling no pierden tiempo. Los niños que hacen homeschooling estudian el contenido que en una escuela tardan 7 horas en enseñarlo, un niño en homeschooling lo ve en 1 hora y media, y el resto del tiempo vive socializándose, juegan actividades, van a la pileta. Esto yo lo veo aquí en Canadá. Todos los niños que hacen homeschooling, por ejemplo, se juntan y yo juego con ellos a la 1 de la tarde, hay un día a la semana, hockey sobre hielo. Y nos juntamos todos a jugar a hockey sobre hielo. El hockey sobre hielo entre varones es rugby, pero con patines, digamos. O sea que si eso no te hace hombre, nada te va a hacer hombre. Y hay mucha sociabilidad. Y hay mucho deporte, hay mucho, por ejemplo, muchas actividades en conjunto con muchas otras familias que tienen los mismos ideales, que tienen los mismos principios. Es decir, los niños, al menos en mi experiencia, los niños que hacen homeschooling tienen más oportunidades de sociabilizarse en ambientes sanos, con deportes, con actividades, con salidas, con ir al bosque, con ir a pescar, que cualquier otro niño. Entonces, es interesante eso, ¿no? Simplemente para sacar ese mito de que los niños que hacen homeschooling no se socializan. Al contrario, tienen más tiempo para sociabilizarse. Ahora bien, aquí, en esta época, entre los 3 y 6 años, es importante formar ese vínculo seguro, abrazando, besando a los hijos, leyéndoles. Es importante que le lean a sus hijos. Aquí hay que tener mucho cuidado con las pantallas, como veníamos diciendo. Por eso ya lo dijimos en la primera sesión. Y aquí es cuando el padre, el papá, a los varones, la mamá a las mujeres, les modela la expresión de los sentimientos. Por ejemplo, niños que lloran demasiado. Y ahí es cuando el papá le dice cómo hay que sentirse realmente para expresarlas de forma sana. El autodominio. ¿Sí? Es importante la presencia, entonces, masculina para los hijos, la presencia de la madre para las hijas. Y aquí es cuando, por ejemplo, el niño que lo baña el papá, a la hija que la baña el mamá, en un momento de este desarrollo, el niño va a comenzar a tener conciencia de sí mismo y va a surgir algo natural que es el pudor. Y entonces, cuando ustedes ven que el niño ya comienza a desarrollar el pudor, que tal vez cuando tenía 2 o 3 años no tenía problema en orinar enfrente de ustedes, llega un momento que ya el niño comienza a tener vergüenza. Entonces, ahí uno tiene que darle su espacio, por ejemplo. Es importante. Es importante eso, ¿no? Muy bien. Y en esta edad también es importante que un niño juegue con otros niños. Niños de la misma edad y niños más grandes. ¿Y por qué es eso? Porque, por ejemplo, en el tratamiento para niños con trastornos de identidad de género, una de las cosas que se busca es introducir al niño en un ambiente masculino, de tal manera que pueda ver a niños más grandes que son seguros de sí mismos. Y los niños se miran mucho entre ellos. Entonces, si tenés un niño que es un modelo, un niño de 8, de 9 años, el niño más chiquito lo va a ver y va a decir, eso significa ser varón, entonces yo voy a ser igual. Es importante eso. Es importante el relacionarse, porque cuando un niño se relaciona así con otros niños, en un ambiente sano, bueno, con niños que son ejemplos dentro de lo que puede hacer un niño, esos niños después no van a tener problemas emocionales, no van a tener problemas muchas veces de atracción hacia el mismo sexo, porque muchas veces una de las razones por las cuales muchos niños, muchas niñas desarrollan atracción hacia el mismo sexo es porque no son aceptados por el grupo. Por eso muchas veces pasa que muchas lesbianas son obesas. ¿Y por qué es eso? Porque tienen una inseguridad enorme de sí mismas y de que un hombre las va a aceptar. Porque de niños, una característica muy común de muchas personas que desarrollan atracción hacia el mismo sexo es que no se sociabilizaron. Esta etapa no la cerraron. No la cerraron nunca. ¿Sí? Y en esta etapa, por ejemplo, ahí preguntan para las niñas, es similar, pero con respecto a la madre. ¿Sí? La madre trata de pasar tiempo con ella, especialmente con actividades femeninas.
en vez de las actividades masculinas del padre. Pero la madre entonces es la que le va a enseñar a modelar los sentimientos a su hija. Porque la madre va a entender a la niña mejor que el padre y el padre va a entender al hijo mejor que la madre. Y la madre le va a ayudar en esta época a navegar los sentimientos a su hija. Muchas veces las hijas en esta época se enamoran del papá. Por ejemplo, yo tengo amigos que tenían una hija de 3, de 4 años que decía que yo cuando sea grande, tengo varios amigos que le ha pasado lo mismo. La hija, claro, ven al papá con esa imagen masculina y le dicen, yo cuando sea grande me voy a casar contigo. Eso ha pasado mucho. ¿Y por qué es eso? Porque tienen ese especie de enamoramiento emocional. Claro, el papá es la imagen del hombre. Entonces, es ahí cuando la madre tiene que amar mucho a su esposo, porque en esa entrega la hija va a aprender a modelar sus sentimientos, emociones y demás. Pero también es importante que una niña juegue con niñas, así como el varón juega con varones, que la niña juegue con otras niñas para sentir confianza con su propia identidad personal o la identidad de género y que sea aceptada. Y buscar un grupo que acepte, porque si la niña no es aceptada, muchas veces va a pasar lo mismo que pasa con hombres que desarrollan su propio trauma, ¿no es cierto?, de atracción sexual y demás. Luego viene la etapa de la preadolescencia, que se llama de los 6 a los 12 o 13 años, la vamos a poner aquí. En esta etapa, tanto para el varón como para la mujer, yo en la página web, como les decía, lo voy a poner bien desarrollado ahí. Es importante que haya mucho contacto entre el padre y la madre y sus hijos. ¿Sí? De abrazarlos, de darle la mano, de darle un beso, cuando se van, cuando se despiden a la noche. Ahí es cuando ya el niño comienza o la niña comienza a sentirse incómoda ante la presencia del padre cuando están en el baño, cuando se bañan. Entonces ahí es cuando el padre tiene que, el padre o la madre tiene que ya darle distancia a sus hijos. Aquí es importantísimo que los padres jueguen, sigan, esto es algo de toda la vida, que jueguen mucho con sus hijos, que practiquen deporte, que el papá luche con el hijo, porque el hijo le encanta eso de luchar. Y no hay ningún peligro, porque el padre siempre lo va a dominar al hijo. En cambio, si dos niños se ponen a pelear entre ellos, van a terminar llorando los dos seguro. Y aquí se va ahondando ese vínculo entre el niño y los distintos varones, o la niña y sus amigas. Y aquí es importante que ese niño se sienta cómodo con sus compañeros del mismo sexo. Si ustedes ven que su hijo no se siente cómodo y se siente mejor con niñas, entonces ahí hay un problema. ¿Sí? Hay algo que hay que solucionar. Puede pasar muchas veces que hay niñas que se sientan cómodos con varones porque son muy aguerridas o se crían entre varones. Y eso en general no presenta un problema. Muchas veces ha pasado que niñas juegan con los varones porque es más divertido, encuentran a las niñas muy aburridas. Pero si un varón al revés se la pasa con niñas y no con varones, entonces ya hay algo que hay que trabajar en ese niño y eso es labor del papá, por ejemplo. Es labor del papá. Entonces, ese vínculo social. El hijo en esta época ve al papá como también el líder espiritual de la familia. Y eso es por una cuestión neurobiológica también, el padre como el líder de la casa y que le da mucha tranquilidad. Por eso el miedo más grande de un niño en esta época es que el papá se vaya, por ejemplo. Y para una niña el miedo más grande es que la mamá se vaya. Y la hija también lo ve así al papá, como el líder de la casa. Y lo ve como el mentor. Y si una niña juega mucho con varones, lo único que tienen que preguntarse es esto: ¿cómo se siente ella con otras niñas y con su madre? Si se siente bien y cómoda, entonces no hay ningún problema. El problema es cuando hay incomodidad. Es cuando hay incomodidad. ¿Sí? Y un niño tiene que tener muy en cuenta, por ejemplo, si hay actitudes afeminadas o rasgos, porque simplemente eso es imitación. No es que muchos dicen de ignorancia, el niño nació así porque nació con maneras. No, las maneras las copió, pero no es propio. No es propio del varón. Es importante crear varones masculinos, criarlos, porque está todo el potencial neurobiológico. Está ahí.
pero muchas veces por esa falta de imagen paterna no se desarrolla. Es importante entonces que se desarrolle eso. Ahora vamos a ir a, entonces, la etapa, estamos aquí, de la preadolescencia, vamos a hablar de la adolescencia. Es una etapa muy difícil para todos aquellos que tienen hijos. En esta época, el hijo interioriza la masculinidad del padre y la hija hace lo mismo con respecto a la feminidad de su madre. Ahí es cuando las amistades con las personas del mismo sexo se interiorizan, se hacen más profundas. Entonces, que una niña se haga amiga con otras chicas, que el hijo varón tome amistades más profundas con otros amigos varones. Eso es algo bueno. Y por eso hay que proporcionar esas oportunidades con buenos hijos. Pero hay que tener mucho cuidado con las amistades igual aquí. Porque así como una amistad lo puede fortalecer al hijo, una amistad también lo puede perder. Porque recuerden esto, en esta época el cerebro busca la aceptación de sus pares. Y entonces muchas veces para tratar de conformar esa aceptación, el hijo va a ceder a muchos impulsos o presiones de su entorno, a la droga, al alcohol, a fumar. Entonces tengan al sexo, por ejemplo. Aquí es terrible en Canadá, los Estados Unidos, pasa en Australia, la presión que sufren muchas chicas de parte del entorno femenino por perder la virginidad. Por ejemplo, estuve leyendo un estudio, varios estudios al respecto. Estoy escribiendo este libro sobre educación sexual y es tremendo, por ejemplo, los niveles de enfermedad de transmisión sexual en chicas afroamericanas en los Estados Unidos entre los 13, 14 y 15 años. SIDA, sífilis, gonorrea, el HPV, o el VPH, perdón, en español. ¿Y eso por qué se da? Se da porque hay una presión enorme de ese entorno por perder la virginidad. Y las chicas hacen burla. Se burlan de las que vuelven de las vacaciones y son todavía vírgenes, cuando tienen 13, 14 años. Entonces, muchas veces por presión social, y claro, terminan con todas las enfermedades sexuales habidas y por haber. Eso es tremendo realmente. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con las amistades de sus hijos. Mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque pueden pasar cosas terribles con chicos que ustedes pensaban que eran buenos y pueden terminar pervirtiendo a sus hijos. Entonces, aunque vengan de familias buenas y demás, ¿cuál es el consejo aquí? Estar presente con los hijos. Hay un dicho en la Argentina que dice algo así: solamente cuando el dueño está presente, el ojo del dueño hace que las vacas se engorden. Sí, si el dueño del ganado está presente, si los padres están presentes, los hijos entonces van a estar protegidos. Es importante que estén protegidos. Porque si los dejan solo, ahí comienzan a pasar cosas terribles con los hijos en esta edad. Ahí es cuando, por ejemplo, el varón comienza a desarrollar interés por el sexo opuesto. Lo mismo pasa con la mujer. Entonces aquí es importantísimo, por ejemplo, en la adolescencia, la figura de la madre para afirmar la masculinidad del hijo y para ser el mentor femenino. ¿Sí? Y las hermanas, si tiene hermanas, la tía, la abuela, estimulan la masculinidad del hijo, que sea varón, ¿cierto? Eso hay que ver la manera de hacerlo, pero es importante que lo hagan sentirse bien de que sea varón. Y eso al varón lo reafirma, y mostrándole amor y afecto femenino. Y aquí el padre y la madre, como imagen, modelan una relación sana entre un hombre y una mujer. Y aquí es cuando el varón comienza también a afirmar su masculinidad por medio de otras personas que son como modelo, que puede ser un entrenador de un equipo, un profesor, un pastor, un sacerdote, quien sea, una imagen de varón. Es importante también tenerla. Y aquí entonces el joven va descubriendo y clarificando su propia identidad sexual, que es un hombre entre hombres y un hombre con una mujer. Y finalmente, como esta etapa termina en los 21 años, llega un momento que el hijo se separa a los 18, 19, 20, 21. Termina muchas veces yendo a la universidad, a trabajar y demás. Se separa de la familia estableciendo su propia identidad, su propia opinión y su visión del mundo. Para esta época de despegue, ahí es importantísimo que el hijo haya desarrollado, la hija
la capacidad de discernimiento, que ahí es cuando ya el lóbulo frontal derecho se reactiva, que aprenda a discernir entre el bien y el mal y que tenga una voluntad fuerte para seguirlo y que tenga desarrollada la capacidad de entrega. Eso es clave. Eso es clave realmente. Si el padre no está presente, por ejemplo, es importantísimo buscar otra figura masculina. Es muy importante y es necesario. Y hay que buscar la manera para que ese niño se relacione con esa persona y que sea el modelo de hombre. Que tiene que ser una persona de extrema confianza, obviamente, pero puede ser un abuelo, un tío, un padrino. Puede ser alguien que realmente es un modelo de hombre y el niño ve en esa imagen quién debería ser él. Eso es clave, siempre tenerlo, es clave. Sí, eso es importantísimo. Luego con la hija también, ya nos estamos pasando con el tiempo, pero ya terminamos. Pasa lo mismo en esta época. La hija va interiorizando la feminidad de su madre, profundiza las amistades, afirma su identidad femenina por medio del rol de otras mujeres, como puede ser una entrenadora, una profesora. Ahí va descubriendo y clarificando su propia identidad sexual, de tal manera que esa niña es una mujer entre otras mujeres y una mujer con un hombre. Y lo mismo que decía para el varón, para esta época, la entrega, la capacidad de discernimiento, de tal manera que pueda tener su propia identidad, su propia visión del mundo, sus propias opiniones. Es muy importante en esta etapa de la juventud, yo les voy a recomendar dos cosas: que los hijos lean muchísimo y que hagan muchísimo deporte. Es muy importante eso, porque eso los va a ayudar a reafirmarse en cuanto a las opiniones personales, el aprender a pensar, el aprender a expresarse, que es muy importante, aprender a escribir, aprender a leer, aprender a decir las cosas, tener una buena retórica, pero ejercitarse físicamente también para distraer muchas veces la atención de cosas que los puede desviar. Es muy importante eso. Y para fortalecer la voluntad. Entonces, que los hijos aquí trabajen mucho. Que hagan trabajo pesado si lo tienen que hacer. Sería muy bueno. Que las hijas colaboren en el hogar, que aprendan y eso puede ser para los dos, pero que aprendan a cocinar, que aprendan a independizarse, porque tarde o temprano se van a ir del hogar. Entonces, que aprendan a cocinar, que aprendan a hacerse las cosas, que aprendan a lavar, que aprendan a limpiar bien, que aprendan a arreglar cosas. El hijo que pase tiempo con el padre, la hija que pase tiempo con la madre. Eso es importantísimo realmente para el propio desarrollo. Y luego viene otra etapa, la voy a mencionar rápidamente, en la cual se encuentran muchos de ustedes, o todos, entre los 21 y la ancianidad. Y aquí viene una etapa de buscar, por ejemplo, pareja para el matrimonio. La persona es independiente, pero sabe pedir ayuda cuando lo necesita. Muchas veces el no pedir ayuda cuando lo necesite puede ser un signo de inmadurez. La persona tiene confianza en sí mismo. ¿Quién se quiere casar con alguien que no confía en sí mismo? Nadie. Con un inmaduro, por ejemplo. Aquí forma su propia familia. Aquí es importante tener en cuenta entonces la capacidad de entrega. Ama al esposo, la mujer, o el esposo ama a su esposa y a sus hijos. Cumplen la misión en esta vida. Tiene buenas amistades. Devuelve a los demás, por ejemplo, ayudando en su comunidad, en su iglesia, haciendo de mentor, una mujer que ayuda a otras mujeres, otras chicas, un hombre que ayuda a otros hombres. Es el entregarse, eso es importante, entregarse a la familia y entregarse a la comunidad, entregarse al prójimo. Y tener mucha madurez, voy a decir una cosa interesante aquí, relacionarse como adulto con los propios padres, no como un niño o como una niña. He visto muchos casos, por ejemplo, de problemas familiares en los cuales el esposo se relaciona con sus papás como si fuera un niño todavía. Eso es muy malo y es muy perjudicial. Eso es un signo realmente de inmadurez. Y eso a la esposa le enfurece porque la esposa ya tiene demasiados hijos para cuidar y no quiere cuidar de otro niño más. Entonces el esposo maduro trata con sus padres, que aunque siguen siendo sus padres, trata con ellos como adultos. Eso es importante. Y lo mismo la esposa. Esta mujer trata con sus propios padres como una mujer adulta.
¿Qué pasa con eso que he leído de psicólogos que la adolescencia ahora se ha extendido hasta los 30 años? En realidad no es que la adolescencia se ha extendido, sino que hay tanta inmadurez hoy en día. Hay tanta inmadurez por problemas emocionales, por divorcios, por esta sociedad, por esta ideología posmodernista, relativista que se ha instaurado entre nosotros, que hay una cantidad enorme de hombres inmaduros. Y esa es una de las razones por las cuales muchas chicas hoy no encuentran con quién casarse y tienen muchas dificultades. ¿Por qué? Porque ese hombre que aspiran o ese hombre que aprendieron de la imagen de su padre no se encuentra tan fácilmente hoy en día, lo cual es lamentable realmente. Es muy triste. Por eso muchos psicólogos, en vez de analizarlo críticamente a esto, simplemente lo ven como un hecho y ya está, y hay que aceptarlo. Es uno de los grandes problemas muchas veces de la psicología ideologizada. ¿Sí? Así que, muy bien, vamos a terminar ahora. Les prometo que la próxima sesión vamos a ir a responder preguntas concretas que me habían hecho ustedes con respecto a cómo controlar las emociones. ¿Cómo hacer cuando me encuentro triste, cuando me encuentro con mucha bronca, enojado, cuando me encuentro desesperado y siento como que he caído en un pozo y no sé cómo salir? ¿Cómo tomar control de mis propias emociones? Eso lo vamos a ver, los pasos concretos, la clase que viene. Lo de hoy es para hacerse un examen de cómo estamos viviendo dentro de nuestra familia, cómo estamos ayudando a nuestros hijos a que sean emocionalmente fuertes, o incluso para uno pensar y reflexionar que tal vez en esa etapa de la vida a mí me pasó esto, o en esta etapa de la vida me pasó aquello, y me doy cuenta, yo he tenido falencias en la educación personal. Y entonces, cuando uno ha tenido falencias en la educación personal, no es para lamentarse y victimizarse ni nada, sino que uno tiene que recomponer esa falta y tiene que darse cuenta de eso y hablarlo y ver la manera de cómo recomponerlo y cómo sanar esas heridas. Porque esas falencias, esas faltas que podamos haber tenido, son percibidas como heridas por la conciencia del niño o de la niña, siempre. Entonces es importante tener eso en cuenta. Es importante, si queremos realmente crecer, sobreponernos, ser la mejor persona que podamos ser, quitar esos obstáculos del camino. El rencor, el resentimiento, el perdonar. Hay un curso que lo voy a ofrecer más adelante acerca del perdón. Cómo perdonar y demás para poder crecer. Cómo sobrepasar ciertas situaciones de resentimiento, de bronca, de odio que me están agarrando y no me permiten crecer. Entonces eso es importante. Gracias a todos, que tengan una muy buenas tardes, un muy buen fin de semana. A todos ustedes que han colaborado, que han donado para que podamos seguir haciendo esto. Muchísimas gracias. Les deseo lo mejor. Les deseo familias fuertes, familias que estén llenas de amor. Les deseo lo mejor realmente para crecer, para poder superarnos, para ser la mejor persona que podamos ser, para que en nosotros se realice ese plan que está inscrito en el corazón de cada uno de nosotros y que muchas veces por nuestras imperfecciones o por desgano, por excusas o por lo que sea, nos tiramos para abajo. Nos tenemos que levantar realmente, porque esta vida realmente merece ser vivida y tenemos que ser conscientes de eso. La vida es demasiado hermosa, demasiado grande para desaprovecharla y tenemos una sola vida. Entonces hay que aprovechar mucho cada momento de esta vida. Muchas gracias a todos. Los invito nuevamente a todos aquellos que están presentes. Denle me gusta a este video, por favor. Los invito a suscribirse al canal, a suscribirse a las redes sociales, que de esa manera me apoyan mucho para que este trabajo se conozca en muchas más personas, para poder hacer mucho más bien todavía a tanta gente. Gracias a todos por aguantarme y que tengan una muy, muy buenas tardes. Chao, chao.